Ahora voy a hablar de los grandes intereses injustos, cómo se llevan a cabo y cómo los materializan las personas, que hay de dos tipos, los conscientes de esa injusticia y los inconscientes. Este video no va a ser sobre el veganismo, pero voy a poner un paralelismo con el veganismo, cómo se haría todo esto con el fuerte interés de la industria cárnica. Bueno, primero voy a explicarlo cómo funciona esto en una forma general y después pongo el paralelismo con el veganismo. Bueno, cuando hay un fuerte interés injusto, este interés, digamos que está alimentado por personas conscientes o inconscientes, ¿no? Las personas que hacen posible ese interés injusto vendrían a funcionar como un engranaje de esa máquina, que esa máquina posibilita que ese interés se perpetúe. Esas personas pueden ser inconscientes, que digamos que tienen en su cabeza un sistema descriptivo alternativo, y en ese sistema descriptivo alternativo no incluyen las injusticias, entonces no se dan cuenta de lo que realmente están haciendo, ¿no? Están básicamente engañadas, son ignorantes también porque se podrían informar, pero bueno, viven en la ignorancia de ese interés, engañadas podría decir, y desconocen la verdadera realidad. Después tendríamos a los conscientes que saben muy bien cómo funciona todo eso, están conscientes de la injusticia, contribuyen a que se perpetúe, no les interesa a quién dañan, o sea, están conscientes de que están dañando a alguien o perjudicando a alguien, pero no les interesa y lo único buscan un beneficio, o por su defecto también pueden evitar un perjuicio, ¿no? Que esos serían los dos pilares esenciales en los que se basan las personas que se basan en la conveniencia. Digamos que tienen dos caminos, tienen un camino A y un camino B, y el camino A le da un beneficio y el camino B no, entonces eligen el camino A. O podría ser que el camino B no les da ningún beneficio y el A tampoco, pero el camino B le da un perjuicio, no lo perjudican algo, entonces terminan eligiendo el camino A. Todo eso sin considerar nunca una ética o a quién beneficia, a quién perjudica, no hacen un análisis y realmente si perjudican a alguien no les interesa. En este tema les puedo poner un ejemplo que yo estaba hablando con varias personas de calificar un lugar que habían tenido mala experiencia de una forma negativa, que era lo correcto porque si ellos cuando tuvieron esa experiencia negativa, ya ese lugar hubiese tenido varias calificaciones negativas con ese tema, esas cosas negativas quizás no le hubiesen pasado. Y de igual manera, si ellos califican, están ayudando a una persona a futuro, porque ya cuando le quieran hacer eso, la van a tener más complicado, mínimamente lo van a pensar más veces, ¿no? 2 o 3 veces antes de hacerlo. O sea, la decisión correcta sería calificar o hacer la denuncia correspondiente. Pero las personas te dicen, no, fíjate que sé que eso estuvo mal o no tuve una buena experiencia, pero yo no gano nada calificando o haciendo la denuncia. O sea, se está fijando en el beneficio, o sea, que si gana algo, sí lo haría la denuncia. Eso estaría mal. O también te dicen, esto pasa a veces con las malas experiencias en los trabajos, te dicen, sí, fue injusto lo que me hicieron, no sé qué en ese trabajo, pero no voy a denunciar o calificar negativo porque viste cómo es. Lo que pasa después, ¿no? Siempre viste, después de que la gente dice esa frasecita de, viste cómo es, hay una corrupción por detrás, hay una injusticia. Y eso habla de que está dejando de lado lo que realmente tiene que hacer, lo correcto, para obtener un beneficio o, como digo, evitar un perjuicio, no salir perjudicado de alguna manera. Pero cualquiera de esas dos decisiones es incorrecta. La correcta es hacer lo correcto. En ese caso sería poner la calificación correspondiente. Y ese es un gran tema que yo siempre hablo, de que tenemos que basarnos en lo correcto para decidir lo que hacemos, que en eso realmente se demuestra inteligencia. No calculando lo que realmente nos conviene y evitando lo que nos perjudica. Porque si nos basamos en eso, bueno, después que si Bill Gates quiere obligarnos a vacunarnos con algo y no estamos de acuerdo, bueno, él capaz que lo está metiendo presión y le dicen que si no hace eso, le hacen determinada cosa. Entonces él está, entre comillas, obligado a hacerlo. Y no, él tendría que también tomar la decisión correcta. O un político que se mete la plata en el bolsillo con determinado asunto o vende los recursos del país. Ese político también está decidiendo lo que le conviene, ¿no? Está optando por un beneficio. A lo que voy es que tenemos que dar el ejemplo nosotros de basarnos en la ética, en lo correcto, para poder reclamárselo a alguien de arriba, ¿no? Con los inconscientes, en realidad hay todo un tema, porque si bien en su mente no están haciendo ningún daño ni perpetuando ninguna injusticia, en la realidad sí lo están haciendo. Lo que pasa es que toda la gente se basa en ese concepto de que lo que importa es la intención, y en realidad no es así. Lo que realmente importa es la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo drástico, ¿no? Grande, para que se vea, de una persona que va por la calle pegándole a todas las personas un palo por la cabeza. Y esa persona está convencida de que haciendo eso les está ayudando. Y no importa que la otra persona le explique que está haciendo daño, que le deje un machucón, le muestre el machucón además, ¿no? En la realidad, y que le explique, no sé, le duele, etcétera, etcétera. La persona que le está pegando no entiende de argumentos, sigue con su tema en la cabeza, con sus justificaciones, y sigue pegando. O sea, esa persona es, digamos, lo que cuenta es la intención de la persona ahí, o lo que cuenta es la realidad. Evidentemente lo que cuenta es la realidad, ¿no? Que está pegando y está produciendo daño. En ese caso esa persona no estaría pecando de malas intenciones, sino que estaría pecando de ignorante y de escaso entendimiento. Lo que realmente pasa ahí es que en realidad esa intención sí cuenta, pero para la persona, no para, digamos, el resto de las personas o la realidad. Para la persona sí cuenta esa intención porque, digamos, que en un karma o en su conciencia no va a estar haciendo algo incorrecto, va a estar obrando de buena fe, vamos a decir. Lo que realmente pasa siempre cuando hay grandes intereses injustos es que al que está arriba, ¿no? Detrás de esos intereses injustos, les conviene en realidad que casi todos estén ignorantes, inconscientes de lo que realmente están haciendo, y muy poco conscientes. Los conscientes que van a estar al tanto de todo simplemente es porque o van a estar cumpliendo una función determinada, que necesitan saber realmente cómo funciona todo. Si no les va a convenir siempre que las personas estén inconscientes de lo que están haciendo, por dos grandes razones. Primero, que digamos que el ser humano no aguanta tanta maldad, no hace las cosas por naturaleza el mal. A lo largo de la historia, todos los peores personajes que hicieron las peores atrocidades lo hacían en nombre del ayudar, en nombre de la justicia. No lo hacían diciendo que querían muerte y destrucción, obviamente. Y después la otra gran razón, obviamente, sería que al que está detrás de esos intereses injustos no les sirve que estén realmente conscientes las personas de todo lo que hay detrás de esa injusticia, ¿no? Lo que implica todo eso que están haciendo. Ahora, estas personas inconscientes de la injusticia que están haciendo, digamos que son insalvables. Ya saben a lo que se atienen o las consecuencias que pueden tener. Pero las personas inconscientes, digamos que son salvables porque pueden ser despertadas, ¿no? Pueden concientizarse del daño que pueden causar. Cuando a estas personas inconscientes se les hace ver su equivocación, se les hace ver la injusticia a la que ellos están perpetuando y las consecuencias que pueden tener, ahí es cuando estas personas se ven ante una decisión que van a tener que tomar ellos mismos, ¿no? Cada uno. O se basan en su conveniencia y se vuelven conscientes, buscando beneficios, o se podría decir que pasan a formar parte de la resistencia, ¿no? Es una palabra muy ridiculizada, pero bueno, básicamente estos seres ofrecen resistencia ante esa injusticia, se oponen hacia esos intereses y además también pasarían a cumplir la función de despertar a los inconscientes que quedan. Y también lo que pasa acá, en este punto, cuando alguien quiere despertar al inconsciente y le hace ver que eso que está haciendo está mal, está contribuyendo a grandes intereses injustos que producen un daño, etcétera,
Muchas personas, la gran mayoría, se dan cuenta que si se hacen conscientes de esa injusticia, en realidad terminan perdiendo un beneficio o por lo menos salen perjudicadas en algún aspecto. Entonces medio como que su mente hace fuerza para no ver eso o entenderlo de otra manera y seguir inconscientes, entre comillas, haciendo lo mismo. Ahí es donde viene realmente el gran cuestionamiento, ¿no? Porque si una persona es inconsciente, no sabe todo lo que hay detrás de esa injusticia y se le hace ver que eso es injusto, se le explica el porqué, se le muestra las consecuencias de eso que está haciendo y aún así se da cuenta de que no le conviene darse cuenta y se autoengaña para seguir inconsciente y obteniendo un beneficio, como digo, o evitando un perjuicio, entonces la pregunta es ¿hasta qué punto esa persona sigue siendo inconsciente de lo que está haciendo, ¿no? Inocente. El paralelismo de todo esto con la industria cárnica sería que, bueno, el interés injusto sería perpetuar esa industria cárnica y se sigan maltratando, haciendo sufrir a los animales y asesinándolos, obviamente, para obtener beneficios económicos, ¿no? Y los conscientes serían personas que sí están conscientes de todo el daño que se hace, de los malos tratos, pero simplemente por obtener un beneficio, por capaz que trabajan en un matadero o lo que sea, o simplemente como la gran mayoría, simplemente para seguir degustándose del sabor de la carne, un churrasco, una hamburguesa, no les importa quién sufre o quién no, y siguen perpetuando esa industria, ¿no? Comiendo carne, huevos, leche, etc. Después estarían las personas inconscientes de toda esa industria, de lo que hay detrás de esa industria, o que no se la cuestionan directamente, que casi todos estuvimos en ese lugar, capaz que crecimos siendo niños simplemente comiendo churrasco, los huevos, lo que sea, hasta que fuimos mayores y nos cuestionamos, a ver. En mi caso, simplemente porque yo creía que las personas vegetarianas o veganas eran por un tema de salud que hacían ese tipo de dieta, y al enterarme que había personas veganas que lo hacían por voluntad propia, bueno, ahí ya me empecé a cuestionar, ¿no? Porque si hay un grupo de personas que en su mayoría hacen determinado, en este caso comen carne, huevo, lo que sea, y una persona por voluntad propia, no por obtener un beneficio ni nada, decide tomar otro camino, en general siempre es porque está teniendo en cuenta cuestiones éticas. Entonces ahí empecé a analizar, después di con información del veganismo, y empecé siendo vegetariano hasta que, bueno, llegué a ser completamente vegano. Pero bueno, estas personas inconscientes, digamos, que no saben que los maltratos que se hacen a los animales, etcétera, cuando se encuentran con un vegano y les expone esos maltratos, les explica que es una decisión equivocada, el por qué está equivocado, les pone información, les pone analogías, explicaciones, también les hace ver la realidad de videos de lo que realmente se hacen, cámaras ocultas porque no dejan grabar. Esa persona se encuentra ante la decisión de seguir haciendo. Lo que está haciendo es mantener esa alimentación, pero esta vez, estando consciente de lo mal que está haciendo, se pasaría a ser un consciente, o tendría que cambiar su alimentación y pasar a formar parte de lo que se llamaría la resistencia, en este caso ser vegano, ¿no? Acá en este punto, argumentos a favor del veganismo hay muchos y de diferente tipo. Los primeros serían argumentos éticos del bienestar animal, pero también hay argumentos de salud, de medio ambiente, económicos también, de todo tipo. Dejo una captura del video de Alba Mayor, creo que se llama, que explica bastante bien todo esto. Y recomiendo más que nada después del minuto 13, que derrumba y destroza todos los pseudo argumentos, vamos a decir, de las personas carnívoras que deciden seguir perpetuando el sufrimiento animal con justificaciones inválidas, en realidad. Yo agregaría también algunas cosas como por ejemplo que me han dicho, que hay algunas personas que entienden el veganismo, pero me dicen que lo que pasa es que en el veganismo hay muchas personas hipócritas que se hacen veganas, digamos, pero después, por ejemplo, están a favor del aborto, que sería una gran incongruencia. O son veganas, pero después a la misma especie, o sea, entre los humanos no los respetan, a los otros humanos no producen sufrimiento. Entonces entran en una gran hipocresía y ellos como que usan eso para justificar que no tienen que ser veganos. Cuando eso no tiene nada que ver, ¿no? Supongamos, igual que todo el movimiento vegano esté lleno de gente hipócrita, eso no quiere decir que el movimiento vegano sea incorrecto, ¿no? Ser vegano y no provocar sufrimiento animal. Dicho de otra manera, aunque todas las personas que sean veganas la usen como cartel, el veganismo sigue siendo el camino correcto igual. Porque en realidad, para ser vegano, para ser vegano, en esta parte de lo que se necesita son de tres condiciones nomás. Haber experimentado dolor, si un ser experimentó dolor, comprobó que el dolor lo sufren los animales también, y tiene empatía con esas tres condiciones, ya tiene que llegar al veganismo por respeto nomás. No necesita de todos los otros argumentos, que en realidad también se pueden considerar como un extra, pero yo creo que a las personas que no son veganas más las confunde que otras cosas. Porque una persona se puede hacer vegana, por ejemplo, por el medio ambiente, porque hay un estudio científico que lo demuestra, pero mañana sale otro estudio que dice lo contrario y que esa persona tiene que dejar de ser vegana. Entonces, me parece que el mayor argumento de todos es el no hacer sufrir a los otros seres. Si uno, como digo, experimentó dolor, sabe que los animales sienten dolor y tiene empatía, sabe ponerse en la piel de los animales y quiere evitar ese sufrimiento, bueno, tiene que llegar sí o sí al veganismo. Yo creo que siempre lo mejor, cuando hay que rebelarse o resistirse a estos temas injustos, lo mejor es ir a la raíz primordial que no va a cambiar, digamos. Porque si te basas en un estudio científico, en una universidad o en un paper científico, todo eso lo pueden cambiar. Pero en cambio, nosotros como seres sabemos lo que es el sufrimiento, sabemos que seres más inferiores, podríamos decir, o que están antes en el periodo evolutivo, como los animales, también pueden sentir sufrimiento y bueno, y deberíamos tener empatía y como digo, con esas tres cosas ya llegamos al veganismo, no importan los otros estudios. Que además, por ejemplo, el argumento de la salud, que está científicamente comprobado, está respaldado por médicos, que una alimentación vegana puede ser saludable en todas las etapas de la vida, tampoco tiene que ser un argumento a tener en cuenta como definitivo, ¿no? Inclusive a mí si me dicen, me muestran con una bola de cristal o algo, me dicen que voy a vivir 30 años menos por ser vegano, yo seguiría siendo vegano igual. Y mucha gente me dice que eso es una decisión tonta o hasta soy estúpido directamente. La cosa que, ahí está la gran diferencia entre la astucia y la inteligencia, ¿no? Que no es lo mismo. Porque las personas astutas siempre quieren llegar a un propósito en particular mediante formas poco éticas, digamos, o casi siempre engañando y mintiendo. En cambio, una persona inteligente no cae en esas cosas. Este es un concepto que casi toda la gente lo tiene equivocado, y cuando haces cosas que no te convienen o no te favorecen, poniendo antes la ética, te dicen que estás siendo tonto, que estás siendo bobo, cosas así. Pero cuando haces cosas que realmente la persona hace cosas que le favorecen para obtener determinados beneficios o lo que sea, estás siendo inteligente, dicen. O sea, esas dos cosas están equivocadas. En esta sociedad casi siempre se confunde el término viveza con ser inteligente, ¿no? En muchas situaciones una persona puede abusar de otra, aprovecharse de otra, y la otra si se deja aprovecharse, se deja que se aprovechen de él, se lo tilda de bobo, cuando en realidad quizás esa persona es muy inteligente y puede resolver muchos problemas lógicos. Y a su vez, en esa misma situación, la otra persona, la que se está aprovechando, no es una persona inteligente, es una persona aprovechadora y garronera, que no es lo mismo. Pero bueno, volviendo al caso del veganismo, yo en realidad la inteligencia la demuestro resolviendo problemas lógicos, haciendo circuitos electrónicos, que es lo que estudié, reparando una PC o haciendo un modelo en 3D, utilizándolo, lo que sea, pero no haciendo sufrir a otro ser y matándolo, ¿no? Financiando su sufrimiento. Eso no demuestra inteligencia ninguna.
Además hay que ponerse en perspectiva con el resto del mundo, ¿no? O sea, hay personas que son alcohólicas y no les importa vivir 20 años menos teniendo un problema de riñón después, o personas, la mayoría, que fuman y no les importa vivir 20 años menos o 30 por morirse del cáncer al pulmón, o personas también que, no sé, practican deportes extremos a diario y saben que cualquier día pueden tener un error y morir. Todas esas cosas no están mal vistas, pero sin embargo el tema del veganismo sí. O sea, igual supongamos que el veganismo te reduce años de vida. O sea, ¿está mal visto que una persona se reduzca años de vida por no querer producir sufrimiento? Si eso está mal visto, bueno, cada uno debería cuestionárselo en su interior. Lo que pasa también con este tema del veganismo es que cuando concientizas a las personas, saben que están provocando sufrimiento, saben que están perpetuando el maltrato y el asesinamiento de animales, pero al ellos no tener que sufrir las consecuencias porque no hay ninguna ley que los meta presos, ninguna ley que ni siquiera le ponga una multa no sienten esa... No les pasa nada negativo por obrar incorrectamente, el que sufre es el animal, y bueno, ellos dicen que el animal se joda, es un animal, ahí se da una deshumanización, ¿no? Entonces la gente lo sigue haciendo. Esa es una gran realidad del ser humano, por lo menos, ¿no? Que el ser humano se va a frenar ante una injusticia siempre y cuando esa injusticia tenga consecuencias. Mientras esa injusticia no tenga consecuencias, no solo la va a seguir haciendo, sino que siempre va a ir probando un poquito más, hasta que tenga consecuencias, y ahí es donde se frena y dice, no, ya acá me pasé, no lo voy a hacer más. Es lamentable, pero es cierto. Y explico un poco más también el concepto de deshumanización, que es lo que le hacen a los animales, ¿no? El concepto de deshumanización en realidad se basa en sacar las propiedades de humano, que serían la empatía, la sintiencia, ¿no? El poder sufrir, sentir dolor y todo eso, a los animales, ¿no? Que en realidad ya la palabra, como siempre, la palabra está mal, porque no son propiedades de humanos, en realidad son propiedades de los seres. Ahí ya vemos también cómo actúa la ingeniería lingüística en esa misma palabra, ¿no? Que es una palabra que ya está, digamos, en contra del veganismo y es desfavorable para todos los animales. Como digo, eso, la propiedad de empatía, sentir dolor, sufrimiento, son características no solo de los humanos, sino de los animales también. Es una técnica que se aplica siempre para que se le puedan hacer muchas cosas a otros seres sin que, digamos, el opresor sienta un remordimiento, ¿no? En este caso, las personas pagan el sufrimiento y que asesinen a los animales sin sentir nada porque entienden que son animales y los animales están para eso, están deshumanizados también. Lo mismo hacen en la guerra, en realidad, con los enemigos, a los soldados en su mente deshumanizan al enemigo, entonces ellos no sienten nada cuando van a la guerra y matan. Y lo hacen para muchas otras cosas peores, otros seres superiores, sobre algunos individuos puntuales, para que todo su círculo, digamos, le pueda hacer cosas sin parar de todo tipo, bajo la justificación de que no está sintiendo o se lo merece de alguna manera. Eso ya es otro tema que lo voy a hacer en otro video, que sería una deshumanización, pero a otra escala, mucho más compleja.